Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos nuevamente como familia reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de su vida. Y estamos en una serie maravillosa que hemos titulado Identidad. Recordemos, la palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas. La palabra de Dios es la que nos guía. La palabra de Dios es nuestro norte. La palabra de Dios es el instrumento que utiliza el Espíritu Santo para empoderarnos, para santificarnos. Es la palabra de Dios. Muy bien, serie Identidad. Hemos hablado en la serie Identidad, primero que somos un pueblo santo, o sea, un pueblo apartado para Dios. Somos hijos de Dios. Somos benditos por estar unidos a Cristo. Somos elegidos y amados para ser santos. Somos adoptados y somos acercados por la voluntad de Dios. Dios derramó abundante gracia a los que le pertenecemos a su Hijo amado. Somos libres y perdonados. Dios desbordó su bondad, su sabiduría y su entendimiento en nosotros. Cristo es superior a todo y es la cabeza de todo. Hemos recibido el Espíritu Santo como garantía de nuestra gloriosa herencia. Uy, qué interesante. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo y entonces ese es el sello distintivo de un verdadero cristiano. Tenemos fe en el Señor Jesucristo y tenemos amor por el pueblo santo de Dios. Somos llamados a crecer en el conocimiento de Dios. ¡Qué maravilla! Miren todo lo que estamos aprendiendo en esta serie llamada Identidad, todo lo que somos. Benditos, elegidos, amados, adoptados, llenos de gracia, de misericordia. Somos libres, somos perdonados. El apóstol Pablo ora para que la plenitud del entendimiento y del conocimiento sea una realidad en la vida de los verdaderos creyentes allá en la provincia de Asia. Somos llamados a comprender el poder de Dios que actúa a nuestro favor. Cristo es superior a todo y es la cabeza de todo. En el capítulo 2 leímos que la obra salvadora es que Dios nos salva, nos resucita, nos justifica, nos santifica y nosotros estábamos muertos y hemos nacido de nuevo. Lo repito, la obra salvadora es que Dios nos salva, nos resucita, nos justifica, nos santifica. Estábamos muertos y hemos nacido de nuevo. Le damos gracias a Dios por eso. En el capítulo 2 también leímos, somos el pueblo de Dios, que ese era un misterio que estaba oculto por los siglos y ahora ha sido revelado por medio de Jesucristo, y es que somos reconciliados con Dios. Estábamos lejos de Dios, estábamos ajenos de Dios y ahora hemos sido salvados. Somos el pueblo de Dios. Somos un templo santo para el Señor. En el capítulo 3 leímos que somos el pueblo de Dios y podemos acercarnos a Él con toda libertad y confianza. Vuelvo y lo repito. Somos el pueblo de Dios y nos podemos acercar a Él con toda libertad y confianza. En el capítulo 3 también leímos, el crecimiento espiritual me lleva a experimentar el amor de Cristo y así estaré completo con toda la plenitud de la vida que Dios me da. Este es un concepto que es importante que nos quede clarísimo. El crecimiento espiritual me lleva a experimentar el amor de Cristo y así estaré completo con toda la plenitud de vida que Dios da. En el capítulo 4, que fue nuestra última clase, empezamos el capítulo 4, hablábamos del vivir digno. Un vivir digno es un vivir acorde al llamamiento que hemos recibido, un vivir coherente, que esté a la altura de quién soy yo, de a qué he sido llamado, porque de verdad he sido llamado. Ser humilde, ser amable y ser tolerante es parte de ese llamado. Es parte de la dignidad, ser humilde. ¿Por qué humilde? Porque soy pecador y yo no soy mejor que nadie. Ser amable y ser tolerante es tratar a las personas con consideración.
somos un solo cuerpo y por eso en la clase anterior hablábamos de la unidad. Unidad es un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. ¿Recuerdas, Dani, lo que hablamos? Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Un solo Señor, ¿quién es? Jesucristo. Una sola fe es una sola enseñanza. Y ahora, un solo bautismo, fuimos introducidos a un solo cuerpo. A eso es que está haciendo referencia. Entonces, un solo Señor, Jesucristo. Una sola fe, una sola enseñanza, la que está en las Sagradas Escrituras. Y un solo bautismo, fuimos introducidos en el cuerpo que es la iglesia. A eso hace referencia ese concepto. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Estamos estudiando este concepto tan maravilloso que está en el capítulo 4. Y entonces voy a volver a leer capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el versículo 16, que es lo que hemos estado analizando desde la clase anterior. Dice así: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Ojo, una vida digna, una vida que esté a la altura de lo que hemos recibido, lo que ya dijimos. Somos santos, salvados, benditos, sellados, hijos, herederos, libres, perdonados. Versículo 2. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. La unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad producida por la fe. ¿Eso qué quiere decir? La unidad producida por las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Recordemos que hablábamos en la clase anterior. No se va a lograr la unidad con el sectarismo. ¿Qué es el sectarismo? Decir, oye, nosotros en esta organización somos los únicos salvos. Los únicos verdaderos hijos de Dios somos los que pertenecemos a esta organización. El que se salga de esta organización no pertenece al pueblo. Eso se llama sectarismo y así no se logra la unidad. Otra forma de lograr la unidad que está equivocada, que no va a funcionar, es la del ecumenismo. Y es totalmente distinta al sectarismo. El sectarismo dice, es en esta organización que todos somos salvos. El ecumenismo dice, no importa tú dónde estés, no importa en lo que creas, tratemos de encontrar los puntos afines, pongámonos de acuerdo y todos somos salvos. Y realmente pues no importa si no estamos de acuerdo en todo, busquemos los puntos afines y ya. Ahí tampoco, no funciona, así no se va a lograr la unidad. ¿Cómo se va a lograr la unidad? Por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Dani, dime una cosa, ¿cómo dos personas logran la unidad en la fe? Por el estudio objetivo de las Sagradas Escrituras. Uy, bien, campeón, lo dijiste de una manera que no lo había dicho yo y tienes toda la razón. Por el estudio objetivo de las Sagradas Escrituras. Porque los grupos sectarios estudian las Sagradas Escrituras, pero no la estudian de manera objetiva. Eso es un buen punto, Dani. Muy bien, muy bien. ¿Nos puedes explicar qué entiendes tú por el estudio objetivo? Que se interprete correctamente sin sesgos. Bien, campeón. Que se interprete correctamente sin sesgos. Ahí es donde se logra la unidad. No es en el sectarismo. No, el que no está aquí está condenado. No es en el ecumenismo. Todos vamos, todos unámonos. No importa que estemos en desacuerdo. No. La unidad se logra con el estudio objetivo, bien interpretado, de las Sagradas Escrituras. Muy bien. Versículo 3. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Entonces, hacer todo lo posible por mantenerse unido no es el ecumenismo y no es el sectarismo. Es con la revelación que el Espíritu Santo nos ha dado, que son las Sagradas Escrituras. Versículo 4. Pues hay un solo cuerpo. Hay un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Y aquí viene algo bien interesante. Ya dijimos que lograr la unidad no se hace con esfuerzos humanos, ni con sectarismo, ni con el ecumenismo.
Ya dijimos que la unidad en la fe se va a lograr con el estudio de las Sagradas Escrituras. Y para el estudio de las Sagradas Escrituras, Dios ha dado diferentes dones. Y dones son talentos, capacidades especiales. Versículo 8. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice, ascendió, sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Cuando estamos hablando de que Cristo es la cabeza de la iglesia, estamos hablando de que Cristo es el que sustenta a los verdaderos cristianos en todo el mundo. Cristo es el que hace la obra, Él es el que lo llena todo, Él es el que lo completa todo. El centro de la existencia humana es Cristo, el centro de la iglesia, de la vida es Cristo, y Jesucristo es el que hace la obra. Versículo 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, y ahí quiero que estemos muy atentos, Dani. Versículo 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Dani. Dime, Margie. Los testigos. Perdón, te interrumpí. Los testigos de la resurrección. Correcto, lo dijiste bien. Los apóstoles son los testigos de la resurrección. O sea, querido amigo, que si hoy día a ti se te aparece una persona que te dice, oye, mira, yo soy apóstol de Jesucristo, por favor, no creas eso, no es cierto. Hoy día no hay apóstoles. Entonces los apóstoles son los testigos de la resurrección, son los testigos directos de Jesucristo, son los que pusieron los cimientos de la iglesia cristiana. Esos son entonces los apóstoles, los profetas. Los profetas daban mensajes de Dios antes de que las escrituras estuvieran completas. Ahora las escrituras están completas, no necesitamos profetas. Vuelvo y lo digo, Dani. Las escrituras están completas, no necesitamos profetas. Si tú quieres salir... Y si una persona quiere saber qué le va a pasar en su vida sentimental, ¿a dónde se debe dirigir? Pues a las Sagradas Escrituras. ¿Me salió en verso? Sí. Las escrituras están completas, no necesitamos los profetas. Es cierto. Verso del día. Las escrituras están completas, por eso no necesitamos a los profetas. Muy bien, campeón. Y entonces, por eso, como lo dijo Margie, ese tema nos hace muy vulnerables a la manipulación, ¿no? Dice que, ay, yo necesito saber qué va a pasar con mi vida sentimental. Por favor, lee las Sagradas Escrituras. Ahí están los principios para saber cómo te va a ir en la vida. Y entonces, los profetas daban mensajes específicos de Dios. Daban mensajes específicos de Dios. Y ya las Escrituras están completas. No necesitamos apóstoles, no, porque ya no hay. Ya no hay más testigos de la resurrección. Y profetas, hola hija, y profetas, pues ya tenemos las Sagradas Escrituras, la palabra profética más segura. Los evangelistas, estos sí están vigentes. ¿Quiénes son los evangelistas? Los evangelistas son los que proclaman el mensaje. Los evangelistas son los que van y predican. Esos están vigentes. Los pastores están vigentes. Los que apacientan las ovejas, los que las cuidan. Y los maestros, los que enseñan las Sagradas Escrituras. Ahí viene el punto, versículo 12. Ellos, ¿quiénes? Los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen y los profetas y los apóstoles antes, ¿no? Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ojo, amigo que me estás escuchando. Los evangelistas, los pastores y los maestros tienen la responsabilidad de preparar. O sea, aquí está hablando preparar es capacitar. Este es el sentido. Vuelvo y lo digo. Los evangelistas, los pastores y los maestros tienen la responsabilidad ¿de qué? De capacitar, de enseñar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. O sea, la edificación, el crecimiento, la preparación, todo esto se da a través de las Sagradas Escrituras y Dios lo hace con los evangelistas, los pastores y los maestros. Versículo 13.
Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Si ven lo que ya hemos dicho, dice tal unidad en nuestra fe. ¿Cómo así tal unidad en nuestra fe? Tal unidad en la enseñanza. Ojo que ya lo expliqué en la clase anterior. Cuando hablamos de la fe en este contexto, está hablando de la enseñanza cristiana. Por eso un término que diga obedezca a la fe, manténganse en la fe, crezcan en la fe, sí. Permanezcan en la fe, entendió la fe, ven te enseño la fe. Está hablando del cuerpo de enseñanza del Nuevo Testamento. Andando en fe. ¿Ok? Andando en fe también podría tener otro sentido. Por eso es que toca analizar en qué versículo está, en qué libro está, para poder entender el sentido, ¿no? En qué versículo está y en qué libro está. Porque recuerden que la fe tiene varios significados de acuerdo al versículo y al libro. A veces la fe puede significar confianza. A veces la fe puede significar lealtad, fidelidad. A veces la fe puede significar enseñanza, como lo tenemos aquí en esta parte de Efesios. Aquí la fe significa un cuerpo de enseñanza, las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. ¿Queda claro, campeón? Sí. Entonces llega y dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Entonces, unidad en la fe es unidad en criterio, unidad en enseñanza. Para que todos hablemos el mismo idioma, para que todos estemos en la misma página. Por eso sí ven que el sectarismo no funciona. Y por eso sí ven que el ecumenismo tampoco funciona. Lo que funciona es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Dice, y conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena, completa medida de Cristo. Y entonces es a través de las Sagradas Escrituras que logramos la unidad de la fe. Y es a través de las Sagradas Escrituras que crecemos espiritualmente. Dani, lo vuelvo a decir. Es a través de las Sagradas Escrituras que alcanzamos la unidad en la fe. Y es a través de las Sagradas Escrituras que crecemos espiritualmente hablando. No hay otra alternativa. Voy a volver a leer para que nos quede clarísimo. Versículo 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¡Qué maravilla! Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿para qué están en la iglesia? Para la edificación, para que alcancemos la unidad. ¿Cómo se logra la unidad? Con la enseñanza de las Sagradas Escrituras. ¿Y para qué están en la iglesia? Para que alcancemos el crecimiento espiritual. ¿Cómo se logra el crecimiento espiritual? A través de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. ¿Sí ven la centralidad que tienen las Sagradas Escrituras, Dani? ¿Sí ves? Sí. Versículo 14. Y ahí viene algo importante que quiero resaltar hoy. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Por qué el sectarismo está mal? Porque es un gurú, un pastor, un líder, el que sea, que monta su propia congregación, su propia secta, su propia organización religiosa e interpreta la Biblia como él quiere, no la interpreta de manera objetiva y dice, bueno, aquí lo único que hay es salvación para los que están en este grupo, los otros no tienen salvación. Peligroso. Ahí entonces los feligreses de esa organización están cayendo en lo que advirtió ya el apóstol Pablo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Hay gente que pelea diciendo, no, mi organización religiosa es la verdadera.
Mi organización es la que lleva 2000 años en la tierra. Mi organización es la verdadera iglesia de Jesucristo. Ay, ay, ay. La única manera de verificarlo es a través de las Sagradas Escrituras. No más. Solo podemos verificarlo a través de las Sagradas Escrituras. No más. Correcto, María. No más. Bien. Otra cosa, ¿por qué tenemos que crecer en la unidad y por qué tenemos que crecer en el desarrollar crecimiento espiritual a nivel espiritual? Porque si crecemos en la unidad y si crecemos a nivel espiritual, conociendo las Sagradas Escrituras, ya no seremos víctimas de los falsos maestros ni de las falsas corrientes. Vuelvo y lo digo, Dani. ¿Por qué crecer en unidad? ¿Por qué crecer espiritualmente? ¿Por qué conocer las Sagradas Escrituras? Porque así ya no seremos engañados por los falsos maestros. Vuelvo y lo leo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Solo a través de las Sagradas Escrituras bien interpretadas vamos a crecer en amor para poder hablar la verdad con amor y para poder alcanzar la plenitud de la vida, que es parecernos a Cristo. Versículo 16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces, conclusiones. Cada uno en el cuerpo ha recibido un don, ha recibido una capacidad dada por Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El objetivo de los dones, el objetivo de estas capacidades, preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios, edificar la iglesia. ¿Cuál es la meta? La unidad en nuestra fe, el conocimiento del Hijo de Dios, maduros en el Señor y llegar a la plena medida de Cristo, parecernos más a Cristo. ¿Cuál es el resultado? No ser arrastrados ni empujados por falsos maestros y sus enseñanzas y crecer sanos y llenos de amor. ¿Cómo lograr entonces la unidad en la iglesia? Pues el versículo 12 nos da la clave. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Vuelvo y lo leo. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. La única manera en la que se va a lograr unidad en la iglesia es con la enseñanza de las Sagradas Escrituras de manera objetiva, como lo dijo Dani, sin sesgos. Pasos para lograr la unidad. Primero, llevar una vida digna. Eso significa humilde, amable, paciente. Además, tolerancia, unidad en el espíritu, enlazados mediante la paz, una esperanza, un Dios, una fe, o sea, una doctrina, una enseñanza, capacidades, dones al servicio de los demás, responsabilidad de preparar al cuerpo de Dios, enseñarlo, capacitarlo, un proceso de constante crecimiento, madurez, firmeza para no dejarse arrastrar por la mentira, hablar la verdad con amor y crecimiento en unidad y amor. Esto es el gran resumen, la gran síntesis del capítulo 4, versículos 1 al 16. ¿Lo vuelvo a decir, Dani? Sí. Voy a volverlo a decir. Pasos para lograr la unidad. Llevar una vida digna. Eso significa humildad, amabilidad y paciencia. Tolerancia. Unidad en el espíritu. Enlazados mediante la paz. Una esperanza. Un Dios. Una fe. Eso quiere decir una doctrina, una enseñanza. Dones al servicio de los demás. La responsabilidad de preparar, de capacitar a los demás, al pueblo de Dios. Un proceso de constante crecimiento, madurez, firmeza para no dejarse arrastrar por la mentira, hablar la verdad con amor, crecimiento en unidad y amor.
Qué maravillosa sección hemos leído, la unidad en la iglesia. La unidad no se logra con esfuerzos humanos, la unidad no se logra con el ecumenismo y la unidad no se logra con el sectarismo. La unidad solo se logra con la enseñanza objetiva de las Sagradas Escrituras. Muy bien, amigo, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Hasta pronto. Chao.